Gracias a Dios le damos una vez más en esta mañana por esta grandiosa oportunidad de seguirle alabando en espíritu y en verdad, y vamos a continuar en esta mañana con las clases, la clase bíblica que tenemos. Bienvenidos sean todos ustedes, aquí los que nos siguen visitando y también aquellos que están en sus hogares, que Dios les siga proveyendo los medios para que sigan escudriñando de la palabra de Dios. Y vamos a continuar, hermanos, en esta mañana, febrero 12, estamos en febrero, está pasando el año rápidamente, y pues que Dios siga proveyendo los medios para que su palabra se siga predicando, y seguir orando por aquellos que siguen sufriendo allá en la nación de Turquía, ese terremoto que ha causado pues miles de tragedias, miles de muertes, ¿verdad? Y que Dios les ayude allá también, quizás a los hermanos de por allá que se encuentran en esas naciones, y que les siga dando consuelo a todos y aquellos que han tenido estas pérdidas de seres queridos, que les dé consuelo. Él es el único que lo puede hacer, y seguir orando es nuestra única manera de poder ayudar también, mayormente, y claro, algún donativo que se pueda mandar también, lo haremos, si Dios lo permite, próximamente. Vamos a continuar, hermanos, en esta mañana con esta clase titulada ¿Cómo llegó la inspiración pues, al hombre? How inspiration came to man. Y cuando hablamos de este tema, hermanos y amigos, cuando se habla del tema de la comunicación también, hermanos, es todavía uno de los grandes problemas que pues achaca a la humanidad. Dos de mis hijas, ¿verdad?, se han graduado de colegio, y su énfasis es la comunicación, ¿verdad? Y a veces les digo, hijas, sacaron el título de colegio de comunicación, y nos explican a veces como que, hijas, ¿qué pasó ahí? Pero bueno, hablando del tema de la comunicación, es bastante importante, hermanos, y es por eso que a veces las amistades se pierden, los negocios se van a la ruina, los matrimonios se disuelven, los hogares también, hermanos, son destrozados, y las guerras sangrientas también, hermanos, pasan la mayoría de las veces por la manera de comunicación. No hay una manera efectiva, ¿verdad? Se malinterpretó la situación, y lo vemos todos los días, hermanos. Vieron ustedes ese globo, ¿verdad?, de China que andaba por aquí, de los Estados Unidos, y que según que era de espías, y que no, y que sí, que del tiempo, de verdad, en fin, ¿verdad? Y a veces no hay esa comunicación, y vienen los problemas entre naciones por algo tan simple que se pudo haber avisado, ¿verdad? Si es que era algo nada más que no era muy importante, ¿verdad?, según los chinos. Pero en fin, hermanos, así pasa a veces. Cuando Dios también, hermanos, quiere revelar lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad?, hacia nosotros como la humanidad, entonces Él escoge también los medios de revelación para hacerlo abundantemente claro y entendible, que no quede duda. Cuando Dios dice algo y demanda algo, bien clarito. El hombre es el que se hace bola solo, ¿verdad? Nosotros somos los que le hallamos la vuelta a las cosas que Dios nos dice, pero Dios siempre lo ha hecho clarísimo, su revelación que nos ha dado, hermanos. Porque si alguien sabe comunicar, es Dios, ¿verdad? Desde el principio lo ha hecho. Escogió, hermanos, diferentes medios de revelación para hacerlo entendible. Desde que el hombre, hermanos, también pecó y no pudo darle la cara a Dios,
verle cara a cara. Desde el principio, hermanos, Dios habló. Dios habló, tanto en el jardín del Edén, luego, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estaba el hombre, hermanos, escondiéndose ya de la presencia de Dios? Y Dios fue el que establece la comunicación. También, hermanos, dice en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2, 2 Samuel 23, 2, fíjense lo que nos dice ahí el profeta Samuel. 2 de Samuel 23, 2. Si alguien lo tiene, lo puede leer. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y tu palabra ha estado en mi lengua. Amén. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Ven ustedes la comunicación aún desde el Antiguo Testamento. Desde la misma edad patriarcal, hermanos, Dios sigue hablando y su Espíritu sigue hablando. Ahí estaba presente también. Dice, y su palabra ha estado en mi lengua. Cuando Dios hablaba, se lo hacía muy específico, muy claro a los profetas. Esto es lo que van a decir. No le saquen vueltas, no le añadan, no le quiten. Más vale que digas esto, Samuel, ¿verdad? Y bien, hermanos, esta manera de que Dios habla a la humanidad por medio del Santo Espíritu de Dios también, hermanos. Dios dio su palabra a los profetas, los cuales la dieron pues a la gente, al pueblo de Israel en específico. Y a través de todo esto, hermanos, Dios preservó la pureza de su mensaje, la preservó de esta manera. Y les encargaba celosamente, no se aparten, ¿verdad? Y encontramos en el Nuevo Testamento que también el apóstol Pedro nos habla de esto. Fíjense lo que dice Pedro en 2 de Pedro 1, 20 y 21. 2 Peter 1, 20 and 21. 2 de Pedro 1, 20 y 21. ¿Qué dice? Ninguna profecía de la Escritura tiene interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Y Pedro decía también en el 19, tenemos también la palabra profética, verse 19, más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar que atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. So, atentos, right? Haced bien, dice. En estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién va a prender, hermanos, una antorcha cuando está el solazo, ¿verdad? A las 12 del día? ¿A quién se le ocurrirá eso? Yo no creo que a nadie, ¿verdad? A menos que no estemos en nuestras facultades mentales. Pero cuando está de noche, una lucecita. Ahora tenemos los famosos telefonitos, ¿verdad? Que nomás le picas ahí, ya, te alumbra a donde quiera que vayas. Pero en la antigüedad, hermanos, era necesario prender fuego, ¿verdad? La única manera, hermanos, de poder tener esa luz en la noche. Y así también nosotros, dice, tenemos ya esta palabra profética más segura. Aquí está ya la revelación dada por el Espíritu Santo, como una antorcha que nos alumbra nuestro camino, no opiniones de seres humanos, no que me dijo allá el compañero de trabajo o el patrón, no, es ¿qué dice la palabra de Dios? Ahí es donde nosotros la usamos como esa antorcha, y más vale que estemos atentos, como dice ahí, ¿verdad? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es, hermanos, lo que Pablo pensó, Mateo o Juan o cualquier escritor de la palabra de Dios, Moisés.
desde el Antiguo Testamento. No fue de interpretación privada, no es lo que yo opino, lo que yo pienso y escribo en un libro. Esta es la opinión de Jorge Chávez, o esta es la autobiografía de Jorge Chávez. No creo que la vaya a hacer, ¿verdad? Pero muchos así escriben, ¿verdad? Autobiografía del gran personaje ¿verdad? No fue interpretación de ningún ser humano. No fue traída por voluntad, dice, humana. No fue porque el hombre, hermanos, quiso traerla. No, el que empieza la comunicación otra vez fue ¿quién? Dios, ¿verdad? Por voluntad de Él. Por Él empezó esta comunicación para el ser humano también, cada uno de nosotros, ¿verdad? Los santos, hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mucha gente, claro, lo duda. Y dice, bueno, esos son cuentos de seres humanos, cuentos de hombres, escrita por hombres, quizás algunos de nuestros propios familiares, ¿verdad? Piensen eso. No, a ti ya te lavaron el coco, mira, esos son libros hechos de hombres, hechos por hombres. Pero si tú, amigo, amiga, realmente empiezas a discernir, empiezas a inquirir, pidiéndole a Dios sinceramente que te dé esa revelación, right? Dios te la va a dar, porque vas a quererlo de todo corazón, right? Y vas a ser inspirado tú también por el Espíritu Santo después de que Dios te lo dé, siendo bautizado para el perdón de tus pecados en las aguas del bautismo. Ahí vas a empezar a comenzar a entender, esto es realmente inspiración de Dios. No es como cualquier otro libro. Yo enseñé matemáticas por 28 años. Sí, muy buenos los libros de matemáticas y de cálculo. Pero hermanos, nunca se comparaba. Yo se lo decía a mis estudiantes, estos libros no se comparan con la sabiduría que Dios da, ¿verdad? No se comparan, ¿verdad? Ni cualquier otro libro de historia o de lo que te guste a ti, hermano, estudiar, amigo, amiga, ¿verdad? Es inspiración divina, lo lees y vuelves a leer el mismo capítulo quizás al otro día y otra nueva revelación viene de parte de Dios, porque lo estás buscando, estás inquiriendo realmente, right? Y eso es lo grandioso, hermanos, de la palabra de Dios. Y por eso el apóstol Pedro nos dice estas palabras. El profeta, hermanos, también Jeremías, se le da, hermanos, esta recomendación de parte de Dios y esta exhortación. Dice en Jeremías 23, vamos a leerlo, the book of Jeremiah 23, Jeremías 23, 28 al 32, 23, 28 al 32. ¿32?
Aquí Jeremías, ¿verdad? Se le da esta revelación y dice, ¿verdad? El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y aquí dice, aquel a quien fuera mi palabra, pues cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Muy diferentes, ¿verdad? La paja y el trigo muy diferentes. Así también los sueños, que según el hombre, en nuestros días también dicen muchos, ¿verdad?, religiosos, es que a mí Dios me habló en la noche y me dijo esto. Hoy en nuestros días Dios ya no habla por medio de sueños, ya su palabra ha sido revelada. Yo no puedo decir, anoche me dijo Dios, ¿verdad?, que predicara de esto. No me estoy burlando, nada más estoy diciendo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, ya su palabra ya fue revelada. Ya está todo aquí, hermanos, ya no falta nada de revelación. Lo que falta es nada más que venga Cristo, el Hijo de Dios, por segunda vez, por su iglesia. Es lo que falta. De todas las profecías del Apocalipsis también, hermanos, es la que falta. Y muchos, claro, se enfatizan, hermanos, en que esto, ¿verdad? Veíamos algunas que se siguen viendo en Facebook y en donde quiera, hermanos, de lo que está ocurriendo y de esto y lo otro, ¿verdad? Falta que Cristo venga, falta que el mundo sea destruido, ¿verdad? Y antes de que el mundo sea destruido, claro, dice la palabra de Dios que su pueblo va a ser, ¿verdad?, llevado, de acuerdo a lo que dice Pablo, ¿verdad?, a los tesalonicenses también. Entonces no vamos a verse la gran bendición del cristiano, no vamos a ver esa destrucción, porque estamos basados en lo que nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y por eso dice aquí, si van a hablar de sueños, hablen de sueños, profetas. Pero si van a hablar de mi palabra verdadera, ese es el profeta mío, ¿verdad? No es mi palabra, dice, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra, el versículo 29. Esa es la revelación de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios también dice en Hebreos que es como, ¿qué? Como espada de dos filos, de doble filo. La que se usaba antes allá en manos de Roma con los gladiadores, y double-edged sword, right? Oh, yeah. Filosa. Así es la palabra de Dios, que penetra hasta las coyunturas, right? Hasta los tuétanos del hombre, hasta el alma, dentro del alma, la parte, si te dejas, ¿verdad?, que haga el efecto. Si no rehusas, amigo, amiga, porque a veces unos corazones de piedra que no abren, ¿verdad?, las personas, no abren su corazón a la palabra de Dios, rehusan. Pero dice que su palabra es como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Te dice la verdad, te fijas ante un espejo y dices, wow, esto es realmente verdadero, ¿verdad? Y estoy sintiendo que la palabra de Dios está obrando en mí. Por tanto, dice aquí, yo estoy contra ¿qué? Los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Escondían algunos profetas falsos, right? Lo que Dios realmente les decía que dijesen. He aquí yo estoy contra esos profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, pura mentira. Y lo seguimos viendo hoy en nuestros días, religiones falsas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Pero no dicen lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Están aquí arriba parados, pero no dicen lo que dice la palabra de Dios. Dios ha dicho, ¿sí? ¿Dónde está eso? ¿Qué versículo está citando? ¿Right? Esa es la gran diferencia cuando alguien viene y nos visita. Oye, aquí usan mucho la Biblia, ¿verdad? Y leen la palabra de Dios. No nada más están hable y hable y hable y hable y hable. Y de eso se trata, hermanos, seguir predicando el Evangelio que nos ha sido dado desde la antigüedad, sin ningún cambio. La palabra que Dios nos ha dicho, sin endulzarla, sin ponerle, como dice el dicho, crema a los tacos, ¿verdad? Y Jehová estaba en contra desde el principio de esta clase de profetas. Dice el 32 también, verse 32, aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan, ¿qué? Sueños mentirosos y los cuentan. Ya no tienen conciencia.
sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas para sacar provecho nada más. ¿A quién se le cobró aquí, hermano, hermana, el ser bautizado? ¿Alguien? Creo que nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos cobrar, hermanos, porque la sangre de Cristo ya pagó ese precio. ¿Cómo voy a empezar a cobrar $100 por bautismo? Imagínense. Qué blasfemia, ¿right? O $1000. Y muchos lo han hecho. Dicen, ay, ¿quién va a hacer eso? Ya se ha hecho, hermanos, en la historia. Ustedes ven en la historia, ha habido indulgencias. Pagaba la gente dinero en la Edad Media para sacar a su amado de allá del purgatorio. Pagaban dinero, hermanos. Eso no es algo que yo estoy inventando, ya está en la historia, right? Las famosas indulgencias. Y todavía la gente, quizás nuestros propios familiares, les seguimos predicando y diciendo y aferrados a la tradición antigua, right? No quieren abrir sus ojos, creyendo en los falsos profetas, a los que cuentan sueños mentirosos, right? Hacen errar a mi pueblo, dice, con sus lisonjas, y yo, dice, no los envié ni les mandé. Pero ellos dicen, enviados de Dios, ¿o no? Sí. Siervos de Dios, o vicarios. Vicario es un representante, ¿verdad? Vicario de Dios en este mundo. Wow, ¿qué título? ¿Quién te lo dio? Pues otro hombre, o otro grupo de hombres. Porque la palabra de Dios nunca le dio a nadie el título de vicario de Dios, solamente a Cristo Jesús, su Hijo, que pagó en la cruz del Calvario con su sangre el precio por tus pecados y mis pecados. Él es el único mediador, dice Pablo a Timoteo. El único mediador, ¿entre quién? Entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, nada más. Él es el único vicario. Dice, yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho, dice, hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Cómo nos llegó esa inspiración? Es lo que estamos viendo, hermanos y amigos, hoy en esta mañana. Los profetas, hermanos, podían hablar solamente como Dios les daba a entender. Esa era su labor como profeta. Yo te digo las palabras directamente a ti. Samuel fue el primero en la línea de los grandes profetas, ¿se acuerdan? Cuando Dios lo llama y le dice, heme aquí, Señor, se para, ¿verdad?, en la noche, y el hijo, no, yo no te hablé, bien dormido el hijo. Y otra vez, heme aquí, Señor, no, yo no te hablé. Hasta que por fin ya entiende el hijo, ¿verdad?, la tercera vez. Dios te está llamando, Dios te está hablando. Esto es lo que vas a decir, heme aquí, Señor. Es lo que tenían que hacer, de acuerdo a como el Espíritu les daba a que entendiese. Esto lo vemos también luego en el Nuevo Testamento, en the New Testament, en Hechos capítulo 2:4. ¿Qué dice, hermanos, ahí? Acts 2:4, Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El día de Pentecostés, un día que todos recordamos, no porque estuvimos ahí, pero porque lo leemos aquí en la palabra de Dios. El principio de la iglesia del Señor, del reino de Cristo, aquí estaba a punto de comenzar. La gran promesa del investimiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles, tal y como fue profetizado por Cristo. Ahí espérense, en Jerusalén, no se vayan, van a recibir ¿qué? Poder de lo alto, seréis investidos. Fueron todos llenos, dice, del Espíritu Santo cuando se les aparecieron esas lenguas repartidas como de fuego. Imagínense a cada uno de los apóstoles, ¿verdad?, como lenguas de fuego arriba de ellos, y empezaron a hablar. Eran lenguajes, eran idiomas que se entendían, no eran lenguas angelicales. En ese momento estoy hablando, ¿verdad?
Dice ahí que había partos, medos, cretenses y de todas las naciones, como 14 o 15 ahí más o menos. Ahí dice, nos sorprendemos porque los estamos oyendo hablar en nuestras propias lenguas. Eran humanos, ¿no? No eran ángeles, humanos. Sorprendidos, atónitos, maravillados, dice. ¿Y cómo es que estaban hablando? Otra vez, estaban siendo usados como profetas de Dios, ¿verdad? Porque dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Otra vez, ¿verdad? Directamente hablando lo que el Espíritu, así como los profetas del Antiguo Testamento, lo que Dios les hablaba, ¿right?, lo tenían que decir. Aquí también el Espíritu les estaba ya diciendo lo que tenían que decir. Y empezaron a hablar en lenguas. Y los oían maravillados. Se maravillaban, dice, el versículo 6. Dice, hecho este estruendo, se juntó la multitud, verse 6, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, lo que estaba diciendo, in their own tongue, su propio idioma. Estaban atónitos y maravillados, versículo 7, verse 7, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Son de la región de Galilea. Es más, no son muy educados, es lo que estaban diciendo básicamente. Personas sin letras. ¿Cómo pues les oímos nosotros, versículo 8, hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí están todas las naciones que les mencionaba ahí, ¿verdad? Judíos prosélitos que habían sido convertidos al judaísmo, pero estaban ahí congregados. Y esto es lo que, como nos llegó también la inspiración, ahí empieza, hermanos, Dios ya a hablarle al hombre también directamente por medio de su Santo Espíritu. Esto es lo que Dios quiere ahora de ustedes. Primeramente a los israelitas, tal y como fue profetizado, tenía que llegar la revelación primero a los israelitas. ¿Quién lo dijo? Pues Cristo, ¿right? Cristo lo dijo y les enseñó a los apóstoles por camino de samaritanos, no vayáis, todavía no es tiempo, pero aquí ya empezó esta revelación directa primeramente a los judíos y después también se les iba a dar a los gentiles. Pablo tuvo que ver algo en ello, pero Pedro fue el que usó sus llaves primeramente también. Pero entonces, bajo el Antiguo Testamento, hermanos, los profetas declararon los términos de aceptar a Dios como el Todopoderoso, pero bajo el Antiguo Testamento, sin embargo, hermanos, no se ofrecía la vida eterna. Otra vez, énfasis en esto, ¿right? Bajo los términos del Antiguo Testamento no se ofrecía vida eterna todavía. Se hablaba solamente, haz esto y ¿qué? Y vivirás. Está hablando físicamente, ¿right? Haz esto y vivirás. No lo haces, mueres, ¿right? Descansa en el día del sábado, ¿verdad? Y si trabajas, ¿qué? Mueres. Y se cumplía. Un señor, ¿se acuerdan? ¿Verdad? Fue a agarrar leña, ¿verdad? En un día sábado, un día de reposo, fue traído a Moisés. Dice Moisés, bueno, espérame, vamos a ver lo que dice Dios. ¿Y qué le dice Dios? El tal muera irremisiblemente. Caray. ¿Ven ustedes cómo era? ¿Haz esto, vivirás? O no lo haces y mueres, ¿verdad? No se hablaba de vida eterna en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Todavía no venía ese medio que Dios había dado, que vendría después, su Hijo Jesucristo, en sacrificio, ¿verdad?, para abrir las puertas a la vida eterna. Era solamente un año, dice el apóstol Pablo, en el Antiguo Testamento. Dice en Gálatas 3:21, fíjense lo que dice también, Galatians 3:21, Gálatas 3:21.
es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, ¿qué, verdad? La ley es contraria, les pregunta el apóstol Pablo. ¿Va en contra de la voluntad de Dios? No. ¿Cómo va la ley de Moisés, hermanos, ir en contra de la voluntad de Dios? Dios no se contradice, hermanos. Nosotros sí, ¿verdad? Decimos una cosa y luego hacemos otra. Nos contradecimos. Prometemos algo y luego no lo cumplimos. Nos contradecimos a cada rato. Como dice el dicho, nos metemos el pie en la boca, ¿verdad? Sí, hermano, oye, esto. Ok. ¿Tú lo dijiste, hermano o hermano? ¿Verdad? Y al rato, ¿qué pasó, hermano? No, que oye esto. Y así somos, ¿verdad? Todos. ¿Cuántas veces me he fallado yo también? Y así pasa, hermanos, pero Dios no se contradice. Y por eso dice aquí lo que estábamos leyendo en Gálatas 3:21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, pregunta Pablo, y luego dice, da la respuesta, en ninguna manera. En inglés es God forbid. God forbid, right? En ninguna manera. Pero luego dice y explica, porque si la ley dada pudiera vivificar, ¿ven ustedes? Dar vida. La justicia fuera verdaderamente por la ley. En otras palabras, si pudiera, pero no puede. ¿Verdad? Ese no fue el propósito de la ley. El propósito de la ley fue para llevarnos ¿a quién? A Cristo, nada más. Para llevarnos al mediador, al único mediador, ¿verdad? Al que nos iba a vivificar. La ley no lo pudo hacer. Es más, la ley era basada en sacrificios, ¿qué? Muertos, ¿right? Se tenía que derramar sangre. En Cristo Jesús tenemos ahora sacrificios vivos. Esto que estamos haciendo ahorita es un sacrificio vivo, dice Romanos 12:1, right? Romans 12:1. El sacrificio que le estamos presentando a Dios. Otra vez el énfasis, el Antiguo Testamento no ofrecía vida eterna, no podía. Era solamente un ayo, un tutor, para llevarnos hacia quién, hacia Cristo. Y lo sigue explicando ahí el versículo 24, ¿verdad? Dice el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos, ¿qué? Justificados por la fe. Viene la justificación por fe en el Nuevo Testamento. La ley, hermanos, no estaba diseñada para dar vida, y por eso, hermanos, tuvo que abolirse. Cumplió su propósito y fue crucificada a la cruz de Cristo. Esto dice en Colosenses 2:14. Colossians 2:14. Aquí dice Colosenses 2:14. Cristo cumplió esto, ¿verdad? Lo hizo, anuló el acta de los decretos. Está hablando de la ley, hermanos y amigos, que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Por qué? Pues porque nadie la pudo cumplir, por eso tuvo que venir Cristo a cumplirla. Él fue el único que lo pudo hacer, a la perfección. Y por eso Cristo la quitó de en medio y la clavó, dice, en la cruz. Ahí quedó la ley antigua, en la cruz de Cristo clavada. Anulada. No puedo yo seguir cumpliendo ninguno de los mandamientos de la ley antigua y tratar de justificarme ante Dios. Pero ¿qué hacen las religiones, verdad? Agarran lo que les gusta de la ley antigua, ¿verdad? Lo que no les gusta y lo que no les conviene, como el sacrificio de borreguitos. ¿Quién va a querer seguir con eso? Nadie. Como decía la semana pasada, si ven aquí lleno de sangre, ¿verdad? Aquí enfrente, pues van a entrar y van a salir corriendo. Pero el diezmo, sí, eso sí me conviene, eso lo voy a guardar de la ley antigua. Hay que dar todos el diezmo.
Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios 16, 1 y 2, 1 Corinthians 16, 1 and 2, hablando de la ofrenda, para los santos. Cada primer día de la semana, guarde cada uno, dice, según haya ¿qué? Prosperado. Ese es el mandamiento en el Nuevo Testamento. Pero es más conveniente poner un número, 10%, porque al cabo está en la Biblia y nos dice, está en la Biblia, hermano, ¿cómo va usted a quitar lo que está en la Biblia? Es parte del antiguo pacto, el diezmo. ¿Quieres dar 20%? Dalo. ¿Quieres dar 50%? Pero no voy a poner yo un mínimo, yo no puedo poner un mínimo. Pero el apóstol Pablo sí, porque él era un apóstol de Cristo y él podía ordenar. Y por eso dice 1 Corintios 16, tal y como os ordené, ordené a las iglesias de ¿qué? De Galacia. Era una orden. Él sí. ¿Inspirado por quién? Por el Espíritu Santo. Y eso es nada más uno. Los instrumentos es otro también. Salmo 150, luego lo dicen, ¿verdad? Salmo 150, ahí está, porque no podemos alabar a Dios con instrumentos, y ahí está en la Biblia, en el Salmo 150. Otra vez, parte del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, quedó abolido. Es más, David fue el que introdujo la adoración con instrumentos. Dios se lo permitió. Dios no lo ordenó. Nunca van a encontrar ustedes en la palabra de Dios que Dios ordenó alabarle con instrumentos. Nunca. David los introdujo. Y Dios se lo permite en el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto es ahora cantamos. Con las cuerdas del corazón. Y ya hemos dado muchos estudios acerca de eso. Nada más son 2 puntos. ¿Verdad? Que son muy conocidos a través del mundo religioso, ¿verdad? Que enfatizan, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. Sin embargo, todo eso ya quedó abolido, gracias a Dios. Y dice la palabra de Dios que si quieres justificarte por la ley, pues más vale que cumplas toda la ley, porque si no te haces ¿qué? Transgresor de ella. Si por un punto fallas ya de la ley, te haces transgresor de la ley. Estamos ya terminados, hermanos. Tenemos tiempo para uno más. En Efesios 2, 14 al 17. Ephesians 2, 14 through 17. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Amén. Él es nuestra paz. Y si no fuera por Cristo, hermano, no hubiese paz entre el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Si no fuera por Él, ¿a dónde estuviéramos, hermanos? Por eso Él dice, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Podemos estar con esta armonía, donde quiera que vayamos. A veces salimos de la ciudad, pues vamos a visitar a otros hermanos, y de diferentes lugares, diferentes países a veces, y sentimos ese mismo espíritu, ¿verdad? Entendemos que esto es real, esto es verdadero, que aunque quizás no hayamos conocido a aquellos hermanos de aquel lugar, no los conocíamos físicamente hablando, pero llegamos ahí y sentimos como que ya los conocíamos de mucho tiempo, ¿verdad? Eso es lo grandioso de la comunión en el espíritu y la paz que Dios nos da. Derribando esa pared intermedia, dice, de separación, hablando aquí en específico, claro, del gentil y del judío, los que estaban lejos y los que estaban cerca en ese aspecto, ¿verdad? Cerca de Dios. Aboliendo en su carne, dice, las enemistades. Por medio de la cruz de Cristo vino a abolir esas enemistades, esos pleitos,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, dice, haciendo la paz. Un solo cuerpo, en otras palabras. El cuerpo es la iglesia, de la cual usted y yo somos parte, los que ya hemos sido bautizados en las aguas del bautismo, que hemos sido añadidos por Cristo a su iglesia, así como lo fueron en aquel día de Pentecostés que citábamos, como 3,000 personas, dice ahí la palabra de Dios, más adelantito en Hechos 2, 40 al 43, ¿right? Como 3,000 personas fueron añadidas ¿a qué? A su iglesia, eclesía. Eclesía es una palabra griega, significa los llamados fuera. ¿Fuera de dónde? Pues del mundo. ¿A dónde? Hacia el reino de Cristo. Eclesía. Gracias a Dios por esta grandiosa bendición que tenemos de ser un cuerpo, una iglesia solamente en Cristo. Mediante la cruz, dice, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, tanto judío como gentil, matando en ella las enemistades. Otra vez en la cruz, ahí quedaban los pleitos ya solucionados. No debe de haber pleitos, por lo tanto, no debe de haber disensión en el cuerpo de Cristo, que yo vengo de acá de esta descendencia y tú vienes de allá de la otra, ¿verdad? No, somos uno en Cristo. Ya no iba a haber samaritano y judío tampoco. Acuérdense que siempre, ¿verdad?, estaban en pleito, que ellos eran los meros, los escogidos. Y todavía sigue, hermanos, esa batalla también, allá en el Medio Oriente, ¿verdad? Medio Oriente todavía se están peleando y se bombardean y está uno, ay, cuidado porque puede empezar otra vez la tercera guerra. Pero bueno, dice, vino y anunció las buenas nuevas, el 17, ya para terminar, buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, gentiles, y a los que estaban cerca, judíos, haciendo esa paz. Ya no soy, y también dice el 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo, ¿qué? Espíritu al Padre. Y con ese pensamiento terminamos. Por un mismo Espíritu al Padre. El Espíritu Santo que Dios nos da en las aguas del bautismo es lo que nos hace ser uno en Cristo, un mismo Espíritu. Poder participar de la cena del Señor es lo que te da la entrada a participar de la cena del Señor verdaderamente. Porque tú, quizás, amigo, amiga, vengas y nos visites, no siendo miembro del cuerpo de Cristo, participas de la cena, pero si no tienes el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, ni te hace un bien, ni te hace un mal. Es simplemente pan sin levadura y jugo de la Biblia. Jugo, lo que estás comiendo. Pero el que ya tiene el Espíritu de Dios, muy diferente, ¿verdad? El que ya ha sido bautizado para el perdón de sus pecados o bautizada, es un compromiso. Es un compromiso y lo tiene uno que hacer también, ¿qué? Dignamente, ¿verdad? Porque es algo que nos puede dar la vida, claro, pero también nos puede llevar a condenación si lo hacemos de una manera indigna, ¿verdad? Eso lleva más peso, mucho más peso. Amigo, amiga, en esta mañana, si tú también ya quieres empezar una vida nueva en Cristo y quieres empezar a entender esa revelación, quieres ser inspirado por el Espíritu Santo en cada decisión que tomes en tu vida diariamente. ¿Por qué no vienes a ser bautizado o bautizada para que Dios te añada a su iglesia, así como añadió a aquellos 3,000 en el día de Pentecostés hace ya casi 2,000 años? Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Tendremos un receso de 15 o 20 minutos y pasaremos a la segunda parte de este servicio próximamente. Que Dios les bendiga. God bless you all. Amen.